Bueno chicos, pues vamos ahora con el segundo bloque de las cargas, limitaciones y afecciones que puede tener una vivienda. En este caso no las vamos a encontrar en el registro de la propiedad, sino que las vamos a encontrar en otros instrumentos que vamos a utilizar también a nuestro favor. Como sabéis, los inmuebles en España están sujetos a obligaciones que establecen las administraciones públicas para mejorar el urbanismo, proteger el medio ambiente, la seguridad, etc. Entonces nosotros nos podemos encontrar con que hay bienes inmuebles que tienen cargas urbanísticas o servidumbres que limitan el uso o disfrute de esa propiedad, como por ejemplo cuando tienen que ampliar los viales para favorecer pues la circulación del tráfico, la circulación de los viandantes, ¿vale? Cada inmueble o terreno va a formar parte de un plan urbanístico. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos el Plan General de Ordenación Urbanística. Este plan tiene unos fines y persigue ciertas normas como la protección de determinadas zonas, garantizar la calidad del aire, reservar el suelo para equipamiento público, mejorar el tránsito peatonal por la zona. Entonces, esas afecciones pueden impedir la edificación en determinadas zonas. Fijaos todo el litoral, ¿vale? Toda la costa, que hay determinados sitios donde el suelo es no urbanizable porque no se puede construir, porque está muy cerca de la playa, porque no lo permite, porque es una reserva de la naturaleza, ¿vale? Y todo eso lo tenemos que respetar. Entonces, no es lo mismo vender un terreno que sea urbanizable que vender un terreno que directamente sabemos que goza de una protección y que nunca se va a poder urbanizar sobre él. Además, podemos encontrarnos con un caso extremo, que es que una administración pública necesite expropiar una vivienda para demolerla y construir por ahí pues una vía de paso o lo que sea. Por ese interés público, lo que se hace es que se inicia un expediente de expropiación y se compensa al propietario en la Junta de Compensación para que reciba un dinero por haber perdido su vivienda. Que sepáis, ya os lo adelanto, que normalmente no va a recibir todo lo que el propietario cree que se merece. Siempre va a ser un valor muy ajustado. Bien, ¿cuáles son aquellas cargas que tiene la vivienda y que no nos vamos a encontrar en el registro de la propiedad? Bueno, pues aparte de aquellas que vienen en los planes generales de ordenación urbanística, ¿vale? Que ya tenemos que revisar, ver si es una zona que tenga vertidos o ver si está limitado por el tema de su cercanía a la costa o si está en una reserva natural, etc. Hay otra serie de cargas que también tenemos que analizar. ¿Cuáles son? Las deudas que tenga el propietario con la comunidad de propietarios, los impagos de IBI o las derramas. Entonces, aquí quiero hacer especial hincapié. ¿Por qué? Porque como no aparece en el registro de la propiedad, podéis decirme, pero bueno, ¿dónde conseguimos esa información? Las deudas con la comunidad se consiguen a través del contacto con el presidente de la comunidad o bien con el administrador. Entonces, estas personas tienen que emitir un certificado de deuda cero para que sepamos que no existe absolutamente ninguna deuda con la comunidad a la hora de transmitir la vivienda. ¿Por qué? Porque si existiera alguna deuda, el propietario que compra la vivienda, no propietario, va a responder de todas las deudas de los últimos 3 años y del ejercicio en curso. Entonces, mucho cuidadito con esto, por favor. Tenemos que conseguir un certificado donde diga que no existe ninguna deuda. Si las hay, se pagan con las arras y luego se obtiene el certificado de deuda cero. Pero además, hay que tener muchísimo cuidado con una cosa, que son las derramas. Tenemos que exigir, cuando pidamos el certificado de estar al corriente de pago con la comunidad, que nos digan los administradores o el presidente qué derramas hay aprobadas, ¿vale? O si se está planeando aprobar alguna derrama. Esa es una información muy importante para el comprador. ¿Por qué?
Porque el artículo 17.11 de la Ley de Propiedad Horizontal nos dice que en el caso de las derramas las tiene que abonar, las tiene que pagar quien a fecha de su devengo, es decir, cuando te giran el recibito y te la exigen, sea el nuevo propietario, figure como propietario del piso. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona está comprando un piso tan feliz y de repente se encuentra con que al mes siguiente le están pasando una derrama de 3.000 euros porque estaba aprobada en junta y nadie le había dicho nada, pues eso afecta al precio. Claro que sí. Entonces hay que verlo. Es muy importante, reitero, que el certificado se haga adecuadamente. Y a ser posible tenemos que hacernos con las actas de la comunidad para ver qué derramas hay aprobadas y cuándo se van a empezar a girar. Se tiene que informar al propietario que va a comprar la vivienda, al comprador, que tiene esa obligación para que él vea si hay que negociar un poquito más en el precio o qué, ¿de acuerdo? Pero tiene que saberlo, no que de repente le llegue una derrama de 20.000 euros cuando acaba de comprar la casa, ¿vale? Bueno, además de las derramas, también tenemos, por ejemplo, los impagos de IBI. Eso es tan fácil como acudir al ayuntamiento donde radique el bien inmueble y solicitar que el ayuntamiento nos diga si los recibos de IBI están pagados. Que sepáis que eso también lo hacen los notarios. Ya el notario tiene una aplicación en la que telemáticamente pide información al ayuntamiento para que le diga si ese bien inmueble está al corriente de pago del IBI o hay alguna deuda, ¿vale? Entonces, visto esto, únicamente ya nos queda para terminar ver el tema de los arrendamientos. Como vosotros sabéis, el contrato de arrendamiento suele ser un contrato privado. Nosotros normalmente no elevamos ese contrato a público y lo inscribimos en el registro de la propiedad, que se puede hacer, se puede hacer, pero hay que elevarlo a público. Pero el arrendamiento puede ser considerado una carga a la hora de vender una vivienda. ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento lo que hace es que permite que una persona, el inquilino, utilice a cambio de un precio y por un determinado tiempo esa vivienda, que es propiedad de otra, ¿vale? La Ley de Arrendamientos Urbanos, en su artículo 9, fija como duración mínima del arrendamiento 5 años. 5 años, 7 en caso de que el propietario sea una persona jurídica. Entonces, claro, nosotros nos encontramos con que el inquilino, que además tiene una serie de derechos reconocidos por esa Ley de Arrendamientos Urbanos, puede ser el primero al que se le tenga que ofrecer el inmueble a la hora de venderlo, porque tiene un derecho de adquisición preferente. Artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Si nosotros queremos asegurarnos que ese inmueble se pueda vender tranquilamente y no al inquilino, lo primero que tenemos que hacer es que, a ser posible, en ese contrato de arrendamiento, quitarle su derecho de adquisición preferente. Simplemente basta con poner una cláusula diciendo que el inquilino renuncia. Aún así, hay notarios que piden que el inquilino acuda a la notaría para firmar también como que se le ha comunicado la venta, que está conforme y que no tiene ningún derecho de adquisición preferente, ¿vale? Bueno, si el inquilino sí tiene ese derecho de adquisición preferente porque nadie se lo ha quitado en el contrato, ¿vale? Con lo cual lo tiene reconocido por ley, bueno, pues lo que hacemos es que le tenemos que notificar las condiciones de la venta a través de una comunicación fehaciente. Yo recomiendo Burofax. Cada vez que hay alguna modificación de las condiciones esenciales de la venta, como por ejemplo el precio, es decir, una bajada en el precio, hay que notificárselo de nuevo. Y el inquilino tiene un plazo de 30 días para poder decidir si ejerce o no ejerce su derecho de adquisición preferente. Si nosotros no hacemos eso y luego el inquilino quiere comprarlo, imaginemos que hemos tirado el precio porque sí y no se lo hemos notificado al inquilino. Y el inquilino dice, es que yo en ese precio sí que lo compro. Pues te cargas la compraventa. ¿Por qué? Porque el inquilino tendrá incluso un derecho de retracto, es decir, de echar todo para atrás si la compraventa se ha producido a un tercero y no se le ha notificado adecuadamente al inquilino y el inquilino quiere comprar al precio que ha comprado el tercero, el inquilino echa para atrás la venta.
¿vale? Y son a cargo del vendedor todos los gastos e indemnizaciones que le pidan. Con lo cual, imaginaos, ¿vale? Que sepáis que el arrendamiento no se va a extinguir por la venta del inmueble. De ahí que haya inversores profesionales que se encarguen de comprar inmuebles que ya saben que están arrendados y que tienen además unos inquilinos muy buenos, porque son unos inquilinos que pagan puntualmente y pagan bien. Entonces, el arrendamiento, que os quede claro que no se extingue por la venta del inmueble. Sí se extingue cuando transcurre el plazo pactado, cuando hay un impago de renta, pero normalmente aquí hay que acudir a un procedimiento judicial de desahucio para echarle. Cuando hay una necesidad de vivienda del arrendador o un familiar del primer grado y ha transcurrido ya el primer año del contrato, muy importante, pero esto se tiene que reflejar en el contrato, en plan, oye, mira, que es que mi hijo viene del extranjero y entonces pues necesita la vivienda, con lo cual, como ya ha pasado el primer año, pues yo te notifico, ¿vale? Venía reflejado en el contrato esta posibilidad, yo te notifico y tú tienes 2 meses para dejar la vivienda. Pues ya está, ningún problema. También por incumplimiento de las obligaciones contractuales. Imaginemos que el inquilino está haciendo la vida imposible a los miembros de esa comunidad de propietarios, porque es un horror lo que hace esa persona. Bueno, pues también por esa vía se puede resolver el contrato de arrendamiento y por acuerdo entre propietario e inquilino. Yo sé que esto además lo manejáis estupendamente porque muchas veces pues el contrato todavía no ha terminado, pero se quiere vender la vivienda y entonces pues se llegan a acuerdos entre propietario e inquilino para que deje la vivienda, firme la resolución del contrato y el inquilino se vaya. Entonces, tenedlo en cuenta a la hora de analizar la viabilidad de una solicitud de crédito, de una solicitud de préstamo hipotecario. ¿Por qué? Porque el hecho de que la vivienda esté o no esté arrendada también va a influir en ello. Y con esto, chicos, ya terminamos este módulo de tipos de cargas. Espero que os haya gustado y espero que os haya quedado claro. Sobre todo, por favor, las anotaciones preventivas de embargo y de demanda. Si veis alguna, inmediatamente a subrayarlas y a solucionarlas. Muchas gracias.